Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy te traemos la historia de un personaje que nació en tierras fundadas por negros y marrones, negrura que se le escapó a la muerte y a la esclavitud de los españoles y guerrearon con ellos y fundaron esas tierras que hoy se conocen como Santurce, delincuente, guerrero y un alto rango en una asociación pro derecho de los confinados que se llamaría Los Nietas, conocido por el alias de Tortu 24. Pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... Tortu 24 nació en la Parada 24 en Santurce, Puerto Rico. En aquella época se le conoció como San Mateo de Cangrejo. En esa tierra bendita fue que nació el protagonista de esta historia, Tortu 24, sicario de los años 70 y un expresidente máximo de la Asociación Nieta Pro Derecho del Confinado en los años 1997-2002. Tortu 24 fue un desertor escolar de la Escuela Intermedia Rafael M. de Labra en la Parada 18 de Santurce, y así fue que a sus 14 años de edad comenzó su carrera juvenil delictiva, cometiendo sus primeros delitos a su corta edad. Su hermano, que era un suplidor de drogas en la Parada 24 en Santurce, no quería que su hermanito se involucrara en el mundo de la delincuencia. Fueron muchos los consejos que le dio su hermano mayor y también sus padres, pero Tortu 24 no los escuchó. Y su hermano tuvo que reclutarlo en su negocio de vender droga para buscar cómo alejarlos de otros delincuentes juveniles. Y así fue que comenzó a vender marihuana, pero eso no le gustó, porque él quería estar con sus panas. Y así fue que comenzaron a delinquir, cometiendo atracos por toda la zona metropolitana. Y así fue que se buscó su primer caso a la edad de 15 años y fue ingresado en la Correccional Juvenil de Atorrey, pero salió rápidamente bajo la custodia de sus padres. Y siguió su carrera delictiva, hasta que un día, cometiendo un asalto en una joyería, fueron sorprendidos por la policía y en un intercambio de disparos fue herido de bala y arrestado. Una vez sale del centro médico de Río Piedras, fue ingresado y sentenciado a 6 meses y llevado a la cárcel correccional de menores de Mayagüez. En esa prisión de menores para ese tiempo, albergaba delincuentes juveniles incorregibles de alta peligrosidad. Fue allí donde conoció a Benjamín Guzmán Rivera, alias Benji el Gordo, en el 1976. Hoy en día, Benji el Gordo es reconocido como uno de los fundadores de la Asociación Pro Derecho de los Confinados, conocido mundialmente como la Asociación Nieta, fundada por Carlos La Sombra a principios de la década de los 80. Tortu 24 salió nuevamente luego de cumplir los 6 meses de cárcel de menor y continuó su carrera delictiva. Ya casi al cumplir sus 18 años de edad y en medio de un asalto en una fábrica de atún en Mayagüez con otros jóvenes, se vieron envueltos en un tiroteo con un policía, el cual cayó abatido y todos huyeron de la escena. Y un año después, en el año 1979, fue arrestado por el crimen y fue sentenciado a cadena perpetua. Ya estando en las grandes ligas en la cárcel regional de Bayamón, comenzó la década de 1980 y ahí fue que estalló una de las guerras más sangrientas y violentas jamás registradas en las cárceles de Puerto Rico, comenzando el 27 de junio de 1980, donde murieron 3 confinados y varios resultaron heridos. De ahí en lo adelante la sangre corría y los motines se fueron expandiendo a otras prisiones del país. En todos los noticieros de Puerto Rico solo se hablaba de esta guerra carcelaria que dejó a su paso más de un centenar de confinados muertos entre los años 1980, 1981 y 1982. En octubre del año 1980 fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, mejor conocido como el Oso Blanco. Fue allí que el protagonista de esta historia conoce al fundador de la Asociación Nieta, Carlos La Sombra. Un 30 de marzo de 1981, en medio de un ataque de los enemigos, muere nuestro máximo líder
el fundador, Carlos La Sombra. El 30 de septiembre de 1981 es que se origina uno de los mayores motines más sangrientos y violentos en el Oso Blanco, donde murió uno de los líderes del Grupo 27, apodado Manota, de Barrio Obrero. En ese motín fue herido de bala el protagonista de esta historia y a manos de un oficial de custodia con un rifle R-15, lo cual sobrevivió. Ya entrando en el año 1985, Tortu seguía creciendo y ganando simpatía entre todos los afiliados ñeta de esa época. Para el año de 1985 se fuga del campamento Guabate y logra irse para Estados Unidos, pero específicamente Nueva York, en donde permaneció oculto entre los años 1986, 87, 88 y 89, donde fue arrestado en la comisión de un delito y fue extraditado a Puerto Rico. En el año 1990, ya estando en Puerto Rico, continuaba extinguiendo su larga condena de 103 años. Ya para el año 1997, la Administración de Corrección toma la decisión de trasladar a cárceles de Estados Unidos a los líderes máximos de esa época, a Benjamín Guzmán Rivera, alias Benji el Gordo, y a Bonifacio López. Una vez trasladan a estos líderes, es así que se hacen unas elecciones para escoger a un nuevo presidente máximo, los cuales fueron Tortu 24, Pin Casco, Chamano y Charlie Small. Y el escogido y ganador por el pueblo fue el protagonista, Tortu 24, convirtiéndose así de esta manera en el octavo presidente máximo de la Asociación ñeta entre los años 1997 y 2002. Ya en el año 2009, por buenos ajustes institucionales y por una trayectoria de 30 años, obtuvo la libertad bajo palabra y fue declarado libremente legal. Hoy en día, Tortu 24 es recordado entre los hermanos ñetas de Puerto Rico y Estados Unidos como uno de los líderes máximos, más queridos y recordados que aún permanece con vida. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto